Dice el Salmo: gustad y ved qué bueno es el Señor. Sobre este salmo me gustaría proponer una pequeña reflexión. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Hace como referencia a dos ámbitos de nuestra vida. El primero es nuestra vida natural, gustar con todos los sentidos. Y ver hace referencia al orden sobrenatural. Y pienso que podríamos aplicarlo al sentido de la fe, de la visión sobrenatural. Por lo tanto, la enseñanza de esta palabra de Dios que está contenida en este salmo es la que en este domingo viene a darnos una vida nueva. Es una invitación para que se cumpla en nosotros, tanto desde el punto de vista natural como sobrenatural, esto de estar en Dios, gozarse de Dios, caminar en Dios, disfrutar incluso en su presencia, con su compañía y haciendo su voluntad. Lo cual no parece tan común en este tiempo, donde quizás se nos ha enseñado que para seguir a Dios está todo lo difícil, todo lo que nos cuesta, la ley. Hay gente que piensa que para seguir a Dios tiene que renunciar a ser feliz, justamente porque no gusta y no ve lo bueno que es el Señor. Gustar hace referencia a los 5 sentidos. Y en este ámbito hay tanta gente que está herida y enferma porque no gusta de la vida. Gustar hace referencia a saborear y que tiene que ver con la sabiduría de vivir el presente, de vivir aquí y el ahora, con esta familia, con este trabajo, incluso aunque parezca fuerte, con este gobierno, con esta situación concreta. Porque si no te entrenas en gustar a nivel natural, tampoco podrás ver con sentido de fe sobrenatural. Entonces, esto implica como un ejercicio. Hoy domingo, por ejemplo, día de oración, día de descanso, ¿cuántos descansarán? ¿Cuántos gustarán de su familia? ¿Cuántos sabrán agradecer un plato que llega a la mesa, bien preparado, bien saboreado, bien hecho con amor? ¿Serás capaz de agradecerlo? ¿Serás capaz que con tu conducta en la casa poder servirlos los unos a los otros? Gustar de estar con los que hoy están, quizás sin lamentarnos tanto por los que ya no están y haciéndole la vida imposible a los presentes. Gustar es una capacidad humana que hay que saber encontrar. Dios quiere que gustemos, que saboreemos, que nos disfrutemos mutuamente con la diversidad que somos y tenemos. Si aprendes esto a nivel humano, quizás estés más preparado después para hacer el salto sobrenatural de ver qué bueno es el Señor. ¿Y a qué se refiere esto de ver? Ver con fe sobrenatural significa ver con los anteojos de Dios, porque si yo los veo así a ustedes, no los veo muy bien. Tengo que ponerme los anteojos de Dios en el plano espiritual para que me corrijan estos anteojos, mi visión equivocada, y pueda ver con sentido sobrenatural. Eso traducido, ¿qué significa? Que eso que te está pasando puedas encontrarle el sentido del para qué Dios lo permite. No tanto del por qué, porque incluso cuando yo hago esta pregunta a las personas, ¿y para qué crees que Dios te está haciendo vivir esta experiencia? Y las personas me preguntan, ¿y por qué? No te pregunto por qué, porque eso te tira para atrás.
y te puede hacer como pesimista. Te pregunto el para qué. Eso abre la visión sobrenatural. Eso es ponerse los anteojos de Dios. Cuando ante las dificultades de la vida te preguntas el para qué, ahí encontrás una respuesta de fe. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre y te ama. A ver si te convences de esto. Dios permite en tu vida todo lo que es bueno para vos. Y hay gente que vive murmurando contra Dios por lo que le pasa. Y no puede entender, no puede aceptar que Dios sea bueno. Incluso que esté dispuesto a perdonarle todo y siempre. Esto es un escándalo para algunas personas, tanto a nivel personal cuando Dios lo hace con otros. Y ahí viene el juicio. ¿Cómo Dios le puede perdonar a ese, la vida que tuvo? Es un escándalo. Eso es porque no ves con sentido de fe sobrenatural lo bueno que es Dios. En algún pasaje el Señor le dice a otros que se escandalizaban por lo que Él retribuía al final de una jornada y le decían, ¿por qué tienes a mal que yo sea bueno? Es increíble, pero nos puede pasar a nosotros juzgar al mismo Dios ante su amor y su misericordia, tanto para nosotros como para los demás. ¿Y eso por qué te pasa, hermano? Porque tu mentalidad es chiquita, porque tu fe está limitada, porque no tenés sentido de fe sobrenatural. Y si en este momento te encontrás así, tampoco es para que te largues a llorar, es cuestión de pedirlo. La fe es un don, la fe es un regalo. Ante esta situación concreta que estás viviendo y que te estás pasando y que no gustas que Dios sea bueno con esto que te pasa, porque no encontrás el para qué, ante esta situación difícil, a lo mejor que estamos viviendo en el mundo de manera generalizada y las pésimas noticias que ocurren, el cristiano está llamado a ver con sentido de fe que todo esto nos ayuda para encontrarnos con el Dios de las promesas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios revelado por Jesucristo, que te anuncia que esta vida no es la vida. Por eso los santos querían irse a la otra vida para gozar con Él, con Dios. Esto es tener la visión sobrenatural de que esto es pasajero. ¿Quién te ha dicho que aquí está todo? ¿Sabés quién te lo ha dicho? El mundo, la propaganda, el consumismo, el mundo que te vende necesidades y que te afinca aquí abajo, sin sentido de fe sobrenatural. Pues aquí estamos en la misa para comernos la vida eterna. ¿Qué vamos a comer cuando comulguemos? El deseo de unirnos con Dios. Le decimos, ven Señor Jesús, y cuanto antes, mejor. Eso es sentido sobrenatural. Cría así a tus hijos, porque lo que está necesitando el mundo es que los creyentes transmitamos la fe a los hijos y no le hagamos creer a nuestros hijos que con estudiar y trabajar ya tiene la felicidad. Pues no es así. Educarlos para el cielo, educarlos para los bienes donde no hay corrupción. Por eso a mí me sirve mucho ver los noticieros donde hablan de corrupción, no para ponerme a juzgar al corrupto, que ya tiene quien lo juzgue, sino para decir, ¿ves? Aquí el mundo vive en la avaricia y en la corrupción porque no le anunciaron la vida eterna. Le falta los anteojos de Dios, le falta gustar y ver lo bueno que es el Señor, aún metidos en el misterio de nuestra propia cruz. Ya dije la palabra fuerte. A Jesús le dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién te puede escuchar? Nadie quiere escuchar hablar de sufrimiento, de cruz y de muerte. ¿Por qué? Porque la doctrina católica falta ser anunciada todavía en el mundo y en nuestras estructuras. Anunciarla como buena noticia, anunciarla como vida que no pasa. Pues ¿saben qué? Por el sufrimiento y la muerte de uno, entró la vida para todos.
Y el que se cree esto está en camino de salvación. El que no se cree esto vive murmurando con lo que Dios permite en su vida, aunque sea un resfriado. Es que Dios es el que no sabe hacer las cosas. Claro, si yo fuera Dios, lo haría de otra manera. La soberbia es la puerta de entrada al infierno, hermano. El ego, el yo, el a mí me parece. No, acá hay otro parecer, hay otra voluntad, hay otra vida. Y esa se te la regala por medio del don de la fe. En este día nos unamos para pedirle al Señor. Yo también que predico esto, no vayan a creer que a mí me sale fácil. Yo también necesito de hermanos que a la par mía, cuando esté débil, me levanten y me digan, ánimo, esta vida no es la vida. Esta muerte no es la muerte definitiva, porque Dios te llama a un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando vivimos hablando de eternidad, la vida aquí abajo se hace mucho más fácil y se cumple la palabra del Señor que dice, mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ahí tenés un termómetro para ver cómo estás viviendo tu vida cristiana. Si vos pensás que tu vida es insufrible, algo estás haciendo mal, porque Dios no da cargas más fuertes de las que uno puede llevar. Regálame, Señor, el sentido sobrenatural del para qué de mi existencia, por la cual tantas personas caen en la droga, en la desesperación y en el sinsentido de la vida, porque no le anunciaron el cielo. Lo que hace que un cristiano viva apasionadamente este mundo en medio de sus conflictos, sin salir de ellos, sin que cambie nada, es la visión de la fe. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Y si la respuesta no es que Dios es bueno, algo estamos haciendo mal. Danos, Señor, aumento de fe, danos aumento de esperanza y danos hoy aumento de caridad los unos para con los otros.